como de forma simbólica la primera piedra desde la ciudad donde nacieron los Juegos Olímpicos hasta la ciudad que van a ver una pista de atletismo en una ciudad deportiva. Pues al señor concejal, a quien le tocara, no le pareció muy buena idea, no volvió a contactar conmigo, pero yo seguí con mi idea. Entonces dije, pues lo voy a hacer de forma reivindicativa a través del deporte y unir la ciudad, la cuna del olimpismo, con mi ciudad para pedir unas instalaciones dignas para Orihuela. Y qué mejor forma que unirlo a través del deporte y haciendo lo que a mí me gusta, que es montar en bici. Mira, a mí correr en Orihuela me parece algo... Es mi ciudad y yo aprecio mucho ser de Orihuela. Lo importante es que los niños jóvenes se críen en un ambiente deportivo y cuando terminen de hacer su deporte federado, pues sigan practicando deporte, cualquier deporte, pero que sigan haciendo deporte. Lo ideal es que al final es un atleta híbrido. Un atleta híbrido. Que consiga hacer fuerza y hacer resistencia. O sea, tú no llegaste a pensar en dejarlo. No. En ningún momento. Aunque No. fuera muy duro. No. Es decir, por físico yo sabía que no me lo iba a dejar. Yo tenía claro que me lo podía dejar, pero por algún tema de algún fallo mecánico, de algún accidente o de alguna historia así. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Palique. Hoy contamos con un invitado que es un deportista de élite de la ciudad de Orihuela, que este año hizo un gran reto que supuso esa exclusividad, ¿no?, en el mundo del deporte. Y hoy tenemos a Esteban Ortuño. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias, David, por invitarme a este podcast y a pasar esta tarde contigo. Bueno, tú y yo nos conocemos de hace años, ya éramos niños, jugábamos al fútbol. Sí, claro, como cualquier joven ahí jugando al fútbol y lo más importante, creando una rutina deportiva que ahora pues nos lleva a hacer deporte diariamente también, de otra manera, pero seguimos practicando. Sí, me acuerdo que tú eras portero. Sí. Se te daba bien, ¿eh? Se te daba Se bien. ve que, no, yo no sé, los porteros siempre están locos o acaban haciendo otros deportes variopintos, como puede ser pinto con la comba, o hay varias modalidades de porteros. Otros desaparecen, como Víctor Valdés, es decir, siempre son personas diferentes. Sí, se te daba bien, porque yo me acuerdo que tenía esa familia, ¿no?, de ser buen portero y demás. Pero, ¿cuándo diste ese cambio para meterte en el mundo del atletismo, de correr y demás? Pues es muy interesante porque yo cuando terminé la ESO me fui a un grado medio y a un grado superior de deporte y en el grado superior yo ya compaginaba los estudios con el tema de que allí debía de nadar, hacer atletismo y yo me acuerdo que en aquel entonces le decía al profesor que tenía, yo algún día haré triatlón, pero seguramente cuando me deje el fútbol. Veía una carrera futbolística mucho más larga de lo que después fue. Pero bueno, ya me fue gustando lo de nadar, dije, bueno, pues si consigo nadar, me acuerdo que un día fui al Palacio del Agua, aquí a la piscina de Orihuela, y dije, si nado 1500 metros, puedo terminar un triatlón olímpico. Y eso hice, me tiré a la piscina, nadé 1500. Y entonces me apunté a mi primer triatlón, que fue en Torrevieja, y desde entonces pues empecé a entrenar, a compaginarlo con el fútbol y demás, y ahí dije, pues mira, también me gusta y a partir del primer año ya vi que tenía resultados positivos, conseguía un podium, tenía como más virtudes que en el fútbol. Y pues ahí fui evolucionando hasta que decidí dejarme el fútbol y centrarme en lo que es el triatlón más en fondo. O sea, tú empezaste más o menos a los 16 años. 16 Sí, años, 17, a los 17 años creo que hice mi primer triatlón, tardío, porque ahora ya las generaciones que vienen de triatlón son niños que lo practican desde muy jóvenes, desde los 6, 7, 8 años, y yo empecé bastante tardío en el mundo del triatlón, pero bueno, creo que no se me ha dado mal. Pero no empezaste directamente en triatlón, sino en carreras populares. Sí, o yo ya directamente en la corría modalidad. una carrera popular antes y demás, pero tampoco era algo, es decir, que me apasionara como tal. Yo me acuerdo que corrí una vez, igual no volví a correr hasta dentro de un año, de que se me olvidó aquella vez que corrí, hice 10 kilómetros y sufrí muchísimo. Y luego ya sí que empecé a más dedicarle al atletismo y tal. Corría, nadaba en el instituto y ya solo me faltaba lo que era la bicicleta. Y me dejaron una bicicleta de un tío de mi pareja que tenía la bicicleta casi la misma edad que yo, pues sería el 98. Y con esa bicicleta hice mi primer triatlón. ¿Y
¿Cómo recuerdas esa primera vez enfrentarte a un triatlón viniendo del fútbol? Una prueba tan dura, ¿cómo afronta un deportista? Es decir, en aquella época yo realizaba un triatlón era sobrevivir. Era decir, bueno, pues me acuerdo que yo fui y digo, si salgo del agua, sé que más o menos ya lo tengo hecho. Creo que quedé primer junior. En aquella época éramos solo dos. no, en verdad, éramos dos. Es decir, triatlón, gente joven, en el 2017, 2016 que practicaba había, pero ya corrían otras competiciones, no corrían los triatlones así más populares y demás. Y eso, y dije, voy a sobrevivir y lo voy a intentar. Y eso me acuerdo que fue junio, mayo, y luego en septiembre me apunté a un olímpico, que es el doble distancia, porque al final los triatlones hay mucha confusión entre qué es un triatlón, Ironman, tal, y eso se divide más en distancias, ¿no? Por ejemplo, está el triatlón Super Sprint, que eso es un triatlón muy popular que podría hacer cualquiera de vosotros o cualquier oyente, que al final son nadar 300 metros, 6-8 kilómetros de bici y correr 2. Es decir, algo para que la gente se vaya familiarizando y demás. Luego también hay pruebas de élite de esas distancias, pero que en 20 minutos se ha hecho un triatlón. Luego está la distancia sprint, que son 7:50 nadando, 20 en bici, 5 corriendo. Luego la distancia olímpica, que es la que se corre en los Juegos Olímpicos, que es 1,5 kilómetros nadando, 40 en bici y 10 corriendo. Luego pasan ya al medio Ironman, que un triatlón de media distancia, que son 1,9 nadando, 80 en bici, 80-90 en bici y una media maratón corriendo. Y luego ya está el Ironman, que es como la prueba máxima que hay, es 3,8 nadando, 180 kilómetros de bici y una maratón corriendo. Has dicho que hay un triatlón que puede hacer una persona normal, o sea, una persona estándar que le gusta el deporte, pero esa distancia a algunos incluso les sorprenderá también. Tampoco están muy expuestos. Sí, no, al final yo creo que un triatlón lo veo un poco. Sí, no, pero al final, si sabes nadar, que al final puede ser lo más complejo, nadar en aguas abiertas y demás, sí que lo puedes terminar. Al final la gente tiene miedo y luego vemos que se apunta todo el mundo a un 5K y más o menos van a tardar lo mismo en hacer el 5K que en hacer el triatlón que yo he comentado. Pero claro, pues impacta más. Solo ya la palabra triatlón dice la gente, ojo que esto no es para todos. Pero realmente un triatlón, super sprint, que son 300 metros nadando, 6-8 en bicicleta y 2 corriendo, lo puede hacer yo creo que casi todo el mundo que físicamente esté activo y haga deporte de forma regular. Sí, al final, pensándolo en frío, no son distancias tan largas. Al final es lo que hace una persona promedio cuando entrena, una persona que corre, que hace gimnasio, eso lo puede hacer. Sí, lo puede hacer. Lo único al final, pues por ejemplo, si te metes en un campeonato de España en primera división, como he podido competir yo, pues en 16, 17 minutos los primeros lo hacen. Es decir, en esas distancias pues es más compleja la velocidad que realmente lo que es completarlo. Pero para empezar está muy bien. ¿A qué edad fuiste tú al campeonato de España? Mi primer campeonato de España en grupos de edad fui con 19 años o así, pero bueno, grupos de edad se puede apuntar cualquier persona que sea federada en triatlón, ¿vale? Que haya un gran debate porque al final la gente no está muy metida en el mundo del triatlón y tal, y hay muchas veces que dicen, si el carnicero debajo de mi casa es campeón de España del triatlón. Y lo que la gente obvia es que es campeón de España en grupos de edad, que es como campeón de España a nivel amateur, ¿vale? Es decir, eso se divide por categorías. Yo ahora mismo estoy en 25, 29 años, puedes estar en 20, 24, depende de tu edad, pues te metes en una categoría y ahí se puede apuntar cualquier persona. Y luego ya está, que ahí yo ya competí con 18, 19 años, ya competí ahí. Y luego está el Campeonato de España Élite, que ahí solo van los 100 mejores de España. Y eso es lo que realmente es complejo, es decir, es mucho más el que queda al 80 en un Campeonato de España Élite que el que queda primero en su grupo de edad en un Campeonato de España. Y al Campeonato de España Élite yo tendría 22 años, creo que fue un año antes del COVID, que al final el COVID era mi último año de sub-23 y pues me lo perdí, es decir, ese año ya no lo disfruté, mi último año de sub-23, pero eso, lo hice en 2000, eso sería 2019 o por ahí, y luego este año volví a clasificarme, pero justo coincidía que me iba a Atenas a hacer lo que ahora comentaremos,
y no pude competirlo. Y este deporte, esta modalidad, al final es una prueba física, pero la fortaleza mental que hay que tener, ¿se trabaja la mente también? Sí, sí, sí. Yo creo que la mente lo es todo, se podría decir. Es decir, yo aquí tengo una historia, mucha historia desde los 17 años que empecé, pero realmente mi historia es que yo hacía fútbol, me dejé el fútbol para hacer triatlón. Hace 2 años y medio así ya me saturé de triatlón, de entrenar 15 horas, nadar 5 días a la semana, meter 14, 15 horas de entrenamiento todas las semanas para al final no tener nada, porque yo llegué a ser 81, 80 del Campeonato de España olímpico y el 70 y algo del sprint. Y yo no he visto un euro, es decir, el triatlón, es decir, si al mismo nivel estuviera en tenis o en fútbol, pues seguramente Generaría algo, generaría ¿no? algo. Pero a nivel de triatlón en España se pueden contar con las dos manos la gente que vive del triatlón. Y yo seguí con el triatlón y me lo dejé hace 2, 3 años que volví a jugar al fútbol en Orihuela Deportiva. Sí, seguía haciendo triatlón, pero ya de una forma mucho más esporádica, competía, pero no tanto. Hasta que el año pasado, jugando un partido de pretemporada de fútbol, el 8 de agosto de este año, no del anterior, me partí el peroné. Y bueno, es decir, yo que no paro y de repente verte tirado en la cama con el peroné, con la escayola hasta arriba, fue una sensación de... ¿Pensaste en dejarlo? eh, no pensé en dejarlo, pensé que igual no podía volver a hacer triatlón, es decir, te parte el peroné, no sabes, yo nunca me había lesionado, no sabía si eso iba a hacer un buen callo, si iba a tener más problemas, si me iba a tardar en recuperar 3 meses, si acabaría cojeando, no lo sabía realmente. Y entonces tengo por ahí una nota en el móvil todavía que de vez en cuando leo, que escribí un día de esos que estaba ahí en la cama con la pierna vendada, que algo así como diciendo, oye, si puedes, hazlo y disfruta, porque no sabes en qué momento ya no vas a poder hacerlo más. Y eso es la mentalidad que tengo ahora. Yo estoy compitiendo, estoy entrenando y lo disfruto cada día como si fuera el último, porque no sabes cuándo te puedes lesionar, cuándo te puede pasar cualquier historia y no volver a disfrutar de lo que realmente te hace tan feliz. Claro, eso le habrá pasado a miles de deportistas, futbolistas que lo que Sí, te acabas de sí, decir, al final claro, tienen que claro. disfrutar porque jóvenes promesas, ¿no? Que empiezan y parece que van a tener una carrera y luego se truncan por eso mismo. Eh, Respecto a la competición, ¿cuál es la parte más dura de un triatlón? La parte más dura, bueno, depende del triatlón, pero por ejemplo para mí la parte más dura es la natación. Al final yo no soy buen nadador, hay gente que viene de la natación y el problema del triatlón en distancia sprint olímpica es que hay drafting, es decir, puede ir una bici detrás de la otra. Entonces cuando se hacen grupos muy grandes delante tuya es muy difícil alcanzarlo, aunque tú lleves un grupo. Y para mí lo más duro es la natación porque al final tienes que estar colocado bien delante y demás. Y lo demás, la bici es sobrevivir y correr pues es lo que mejor se me da y entonces dejártelo todo en la carrera a pie para intentar avanzar los máximos puestos posibles. Pero, ¿y qué va primero? Va primero La- primero nadas, luego después de nadar hay un periodo que se llama T1, transición, que sales de natación y lo que tienes que hacer es te llegas a donde está tu bicicleta, eso está dividido en pasillos, llegas donde está tu bicicleta, te quitas el gorro, te quitas las gafas, las tiras dentro de una todo caja. seguido. Todo eso seguido, todo eso casi sin pensar. Lo tiras dentro de una caja porque si el gorro y la gafa no están dentro de la caja, te descalifican. Te penalizan. Y entonces te pones el casco de la bici, coges tu bicicleta, sales por el pasillo y cuando sales del pasillo hay una línea verde. Y esa línea es la línea de montaje. A partir de ese momento te puedes montar en bicicleta. Si te montas antes, pues también puedes ser descalificado. Te montas en la bicicleta, haces el circuito que sea, llegas y nosotros lo que hacemos es con las zapatillas de ciclismo nos quitamos las zapatillas montados en la bicicleta y apoyamos el pie descalzo sobre la zapatilla. Y entonces en marcha, igual a 25 26 kilómetros por hora, llegamos y nos tiramos, subimos un pie por encima de la bicicleta como cuando eres niño y te tiras al suelo corriendo con tu bicicleta en la mano. La cuelgas en la barra, te quitas el casco, lo vuelves a meter en la caja, te pones las zapatillas de correr y ya sales corriendo hasta completar pues, la distancia que te toque y entrar a la meta. Y en esa transición,
también tienes que acostumbrar un poco a la mente de saber de nadar y tienes que bicicleta. Al final ese pequeño cambio también se nota, ¿no? Sí, El sí, cuerpo. sí. Sobre todo lo que más se nota es la transición entre la bici y correr. Porque en la bici no tienes impacto y de repente pasas de estar montando en bicicleta a estar corriendo a 3:10 o 3:20. Y esa sensación, las primeras veces que haces un triatlón sí que son bastante diferentes a las que estás acostumbrado. Y se suele perder mucho tiempo así, ¿no? En ese, Se puede en ese cambio. decidir una carrera en una transición fácilmente, es decir, porque al final no es lo mismo salir si tú vas en un grupo, igual que es muy importante dónde te bajas. Si vas en un grupo de 20 en bicicleta, es importante intentar luchar por bajarte de los primeros, porque no es lo mismo pillar el pasillo libre que pillar el pasillo con 20 personas delante. Seguramente el que salga adelante tenga la posibilidad de ganarte que los que salen por detrás. ¿Alguna vez cuando tú estás corriendo, te ha pasado que no puedes alcanzar a uno y tú lo intentas? Sí, alguna vez me ha pasado. Es decir, yo en bici siempre digo que es muy difícil que me dejen de ruedas, es decir, que yo vaya detrás y me suelten, pero en algún triatlón, me acuerdo de uno en Roquetas del Mar, que me pasó un tío que sufrí y al final se escapó. Y también he tenido la sensación de, por ejemplo, un triatlón en Blanca, me acuerdo, un 30 de julio, ahí en Blanca, a las 4 de la tarde, con un calor impresionante, de que nos cogió un triatleta de aquí de Murcia, que se llama Bienvenido, y yo me acuerdo de ir en bicicleta, no quedarme, pero no beber ni un trago de agua. Luego cuando bajé a correr, acalambrado, perdido, es decir, no sé si me bajé segundo, tercero y acabé sexto, séptimo. Pero sí que hay muchas veces que te superas y bueno, y al final pues lo que tienes que hacer en ese caso es entrenar más y lucharlo y ya Sí, está. lo que serían los rivales exigentes, ¿no? Que también se necesitan en el deporte rivales que te exijan, si no al final te acostumbras y no tienes esa competencia. Claro, Pero claro. eso que has dicho tú de que, claro, tú al correr el triatlón, tú en las carreras populares, por ejemplo, la de Navidad de Orihuela, ahí suele correr un aficionado. Sí. Tú imagínate un aficionado que esté Papá Noel y que te pase Esteban por al lado. Te pasa, ¿no? Sí, por ejemplo, hace poco en la carrera del cáncer, no sé si hice yo 15:07, y claro, la gente llegaba y decía, pero ¿cómo en 15 Claro, minutos es que esta esas persona...? pruebas para ti son al final un calentamiento, digamos. Sí, bueno, sí, Calentamiento pero bueno. no, pero no son exigentes para ti, ¿no? Sí, a mí me gusta competirla porque, mira, a mí correr en Orihuela me parece algo... Es mi ciudad y yo aprecio mucho ser de Orihuela, igual que futbolísticamente me gusta ser del equipo de mi ciudad y me gusta mucho competir en Orihuela. Y la carrera de Navidad para mí puede ser, es decir, mucha gente se la toma a eso, a disfraz, a entretenimiento, Tú quieres pero para ganarla. mí esa carrera es la mejor del año. Es donde más ambiente hay, en mi ciudad, se me ponen los pelos de punta todos los años en la salida y para mí en la carrera, yo siempre lo digo, si tengo que elegir una carrera, elijo la de Navidad, porque es donde mejor ambiente hay y me siento en casa y me gusta muchísimo. Sí, supongo que la gente te apoyará, ¿no? Y Sí, te conocen, sí, sí, vamos sí. Esteban, ¿no? Sí, Y te, sí, y te aplauden. Sí, sí. En Orihuela a mí me conoce ahí casi todo el mundo, además en el mundo del deporte. Aparte, conozco a toda la gente que monta en bicicleta, conozco a toda la gente que nada y conozco a toda la gente que corre. Entonces, pues sí que es verdad que cuando sales ahí a la calle y escuchas tu nombre, pues te motiva muchísimo más. ¿Has ganado alguna? De Navidad, ¿no? De las... Pero sí que has quedado por los primeros, ¿no? Me Sí, suena. creo que he hecho cuarto, tercero, pero en Navidad siempre suele haber un buen nivel. Pero bueno, siempre yo intento lucharla hasta el final y esas carreras sí que son psicológicamente bastante más duras porque te ves ahí y también quieres quedar bien ante los demás. Porque también es verdad que al correr en Orihuela, lo que pasa muchas veces, el otro día en la carrera del cáncer, yo estoy seguro que si no quedo primero o quedo segundo, todo el mundo viene y me dice, ¿cómo se te ha escapado? No, ¿Cómo lo has ganado? aún así, Que ya me ha aunque sea- pasado. Y dices tú, bueno, pues si he corrido a 15:07 y el otro ha corrido en 14:59, me ha ganado porque es mejor que yo. Ya Otro está. deportista, al final otro deportista, claro. He quedado esto como la película de campeones, que es mejor quedar campeón o que es mejor un marino o un submarino. Pues mira, he quedado subcampeón, pues ya está. Justo la vi, ¿eh? La semana pasada la vi. Es decir, eso es muy relativo, pero sí que es verdad que correr en casa siempre te da también un poquito más de presión y de exigencia. Y respecto al entrenamiento, tienes que tener una disciplina porque, bueno, esto pasa en todos los deportes, no siempre quieres entrenar. No, claro, eso Pero que... en un nivel tan exigente como un triatlón, el tener que salir, ya no solo correr, que tienes que hacer, si ya correr cuesta, que ya vas al gimnasio y dices, ¿qué tengo que correr? Y ya te cuesta, imagínate nadar o en bicicleta. Sí, ¿Cómo yo... afrontas tú eso?
Yo tengo muy claro que para eso cada vez soy más cuadriculado, es decir, yo entreno entre 12 y 15 horas semanales, ¿vale? Meto 3 sesiones, 2 sesiones, ahora en pretemporada, pues estoy en fase de pretemporada, 2 sesiones de natación, 2 de gimnasio, porque al final el gimnasio sí que no es innegociable, siempre 2. Luego 3 de carrera y 3 de bici. Y, por ejemplo, un día mío puede ser perfectamente, los lunes me levanto a las 5:30 de la mañana, me voy al gimnasio a las 6, entreno hasta las 7 menos 10 o así, me ducho, trabajo de 7 a 2, almuerzo en mitad, a las 2 directamente sin comer me voy a la piscina a nadar 3.000, 3.500 metros, luego como y luego por la tarde sigo trabajando 2 horas más y ya descanso. O eso es un lunes. Hoy, por ejemplo, que tenía que venir aquí, he trabajado de 7 a 2, bueno, de 7 a 1, luego he ido a inglés hasta las 2 y luego he metido 3.300 metros nadando, he comido a las 4, me he cambiado y a las 5:30 estaba corriendo otra vez, 40 minutos antes de venirme aquí. Pero es lo que te digo, lo que tengo claro es que al final tengo que disfrutar de cada entrenamiento, es decir, por ejemplo, los 40 minutos de carrera a pie, pues igual ya he entrenado, llevo toda la semana entrenando sin fallar y noto las piernas pesadas, pero bueno, o sea, disfruto también de ese entrenamiento y me parece que es algo que si no lo cumplo, luego me va a dar más perturbación de estar pensando que no he cumplido el entrenamiento de la satisfacción que me da cumplirlo. Sí, eso suele ocurrir, ¿eh? Al final no tenemos ganas, pero luego cuando vamos nos sentimos bien. Al final tienes que preparar la mente. Sí, sí, Y también sí, te sí. prepara para Sí. otras cosas, ¿no? Afrontar algo que no queremos hacer y tienes que hacerla. Yo muchas veces me he cogido la moto a las 2 de la tarde cuando he terminado de trabajar y me he ido y digo, ahora nadar. Y me he ido dirección a mi casa y de camino a mi casa me he dado media vuelta y he dicho, hay muchas veces que es el cerebro que te dice, no vete a tu casa, come y no nades. Y muchas veces tienes que ganar también esa batalla a tu cerebro diciéndole, no, pero es que luego, ¿quieres competir? Sí. ¿Quieres competir bien? Sí. Pues tienes que ir a nadar. Y luego cuando lo haces, pues te sientes muchísimo mejor porque sabes lo valioso que es ese entrenamiento. El nivel de competición, es que yo creo que mucha gente peca de eso. Lo que tú acabas de contar, ¿no? Que en vez de entrenar, esa batalla contra su cerebro la pierden. Entonces, ese nivel de competitividad se está perdiendo también. La ambición. Sí, Eso también sí, va en la sí. persona, ¿no? Pero hay que arriesgarse y tienes que, si no quieres competir, no compitas. Claro. Esa es una elección, pero al Y- final, si tú decides eso, Yo, por ejemplo, lo que aprecio ahora mismo es que muchísima gente, es decir, yo en el triatlón pues llevo desde los 17, 16 años y veo que muchísima gente que competía conmigo de mi edad ya no lo hace. Es decir, que ya es decir, bueno, pues me di cuenta que el triatlón no era lo mío, que no he rendido para vivir de esto, para ser de los 20 mejores de España, me dedico a otra cosa y me dejo el triatlón. Yo tengo otra filosofía de disfrutar del deporte, de seguir haciendo triatlón, pues vale, igual ya con 27 años yo no voy a vivir de esto al 99,9%, pero es lo que me gusta y es mi forma de vida, mi estilo de vida, que es diferente a lo que es hago deporte porque necesito hacer deporte, sino yo sin deporte no soy nadie. claro, esa constancia. A mí me pasa en el caso del boxeo. Yo competía, pero luego me lo dejé, pero no dejé el boxeo. Exacto. Yo sigo entrenando. Y eso es lo que aprecio yo, que mucha gente igual de tu edad que competía contigo en boxeo se No, la ha dejado se lo he dejado literalmente, ¿eh? y ya está. Y ya no ha vuelto a pisar un gimnasio de boxeo en su vida. Eso conozco casos así. Yo no. A mí me preguntan, ¿sigues compitiendo? No, estoy entrenando. Siempre digo lo mismo. Estoy entrenando. Y, Al final lo que te gusta claro, no es tu estilo de vida y tu forma de disfrutar del deporte. No siempre la competición es lo viable. No, yo disfruto más entrenando que compitiendo. Ya, a mí me gusta competir, pero yo disfruto más entrenando mañana con 4 horas de bicicleta con la grupeta que en una competición sufriendo 1 hora y media ahí como un gorrino. Es Claro. mucho más productivo. Claro, al final de forma independiente te lo pasas bien o sigas con por ejemplo, en vuestro caso, vais en bicicleta. Al final se hace una piña, ¿no? Al final Sí. es que no te acuerdas ni de que estás entrenando. No. Directamente te piensas ya que Estás con tus amigos, estás disfrutando y estás haciendo algo libre. Yo, por ejemplo, entreno también a porteros de fútbol de edad de Benjamín hasta cadetes y muchas veces padres me vienen a mí y me dicen,
es que mi crío yo creo que debe mejorar más esto, tal, no sé qué. Y yo le hago hincapié siempre en lo mismo. O algunos que me preguntan, no sabes si dejarse el fútbol porque el entrenador no le está poniendo, porque no juega. Digo, lo más importante que tiene tu crío es que es infantil y está entrenando 3 días a la semana. Y cuando sea juvenil y se deje el deporte, se deje el fútbol, va a ir 3 días a la semana a correr. O va a ir 3 días a la semana al gimnasio. Al final es mucho mejor lo que es educar en el deporte que realmente lo que vaya a llegar a ser. Porque realmente es muy difícil ser profesional en cualquier deporte. En el fútbol, porque hay millones de niños que lo practican. En el atletismo, porque viven muy pocos de eso. Es muy difícil ser deportista profesional. Lo importante es que los niños jóvenes se críen en un ambiente deportivo y cuando terminen de hacer su deporte federado, pues sigan practicando deporte, cualquier deporte, pero que sigan haciendo deporte. Sí, esa visión que estás dando no se ve. Eso es importante también, que inculque el deporte, porque luego, como tú dices, saldrá a correr, entrenará o hará otras modalidades. Hay gente que a lo mejor no corra, luego corra o se meta, por ejemplo, un triatlón. Claro, claro, es decir, hay muchísimos casos de gente, ¿cuántos casos de futbolistas hay que luego se han dedicado a hacer otro deporte? O el mismo Luis Enrique que corrió una Titan Desert, o que luego pues terminan su etapa de futbolista profesional, se notan fuertes y se dedican a hacer otro deporte. Y al final, pues un niño igual, es decir, siempre que está haciendo deporte no está haciendo otras cosas. Y el deporte siempre va a ser salud. Y tú que eres entrenador, ¿cómo ves que los padres exijan al niño? Ahí hay dos aspectos, es decir, hay gente que exige y son deportistas frustrados, ¿vale? Eso lo vemos en todos los deportes. Y otros que no, otros que te pueden, les ayuda. No es lo mismo ayudar que exigir, es decir, no es lo mismo estar viendo el partido de tu crío en una banda y cuando termine el partido decirle, pues yo creo que aquí podría mejorar de una forma educada y tal, que otros que se ponen detrás de la portería. Pepito, estate atento, mira bien atrás, tal, no sé qué, pégale arriba. Pues esos padres al final yo creo que le están creando más frustraciones y los que lo queman, ¿no? Al final, claro, muchos se dejan el deporte así. Sí, hay muchísimos casos de niños de 8 o 9 años que se están yendo a entrenar a 30 o 40 kilómetros de su casa con 8 años, es decir, va a ser diferencial eso en esa edad. No lo sé, igual si eres infantil, cadete, sí, pero benjamines, pues te forman el deporte y si tienes que llegar, vas a llegar seguramente. O sea, ¿tú no ves recomendable que por ejemplo, futbolista se vaya tan pequeño? Ya infantil, cadete, ya se ve. Sí, pero sobre todo es que un niño de 8 o 9 años es un niño, es que debería de estar disfrutando del deporte o incluso haciendo varios deportes. Tú mira a Courtois hasta los 12, 13 años estuvo haciendo también voleibol. Y míralo, está jugando en el Real Madrid. ¿Hubiera llegado a jugar en el Real Madrid si solo hubiera jugado fútbol? Pues no lo sabemos. Igual no tendría la habilidad de llegar abajo con esa velocidad que tiene ahora. Pues nunca se sabe. Es decir, al final el camino que para nosotros puede parecer idóneo, igual no lo es. ¿Y un niño que, por ejemplo, practique 2 deportes a la vez también es viable? Sí, por supuesto. Las 2 cosas. Por supuesto, al final los niños no tienen que mejorar de forma motriz. Es decir, ¿cuántos niños hay en el fútbol que tú le pones a botar un balón con la mano y no saben? ¿Sabes? Es decir, no son capaces de controlar su cuerpo. Y el niño en edades tempranas debería de practicar todos los deportes, de ser motrizmente lo más ágil posible, de tener muchísima coordinación. Y al final yo lo tengo visto porque he estado en diferentes deportes, he visto a diferentes niños. Al final el que es más habilidoso y más motrizmente eficiente es mejor en todos los deportes. Es bueno en el tenis, es bueno en el baloncesto y es bueno en el fútbol. Luego hay otros que solo se dedican a un deporte y ves cómo no avanzan tanto como los otros. Sí, suele ocurrir. Conozco casos que, en el caso del boxeo, que han sido futbolistas y son buenos también las dos modalidades, pero es por eso también, ¿no? Sí, por ejemplo, Salma Paragüello, creo que es la que juega con la selección española femenina. Ella con 16 años tuvo que elegir si fútbol es Fútbol Club Barcelona o atletismo a nivel internacional, porque ella competía con la selección española de atletismo y consiguió medallas en europeos y tal. Y tenía 16 años y todavía no sabía si jugar al fútbol o hacer atletismo. Y era buena en los dos. Al final eligió el fútbol, pero ves como hay deportistas que están
están ahí. Es decir, pueden ser igual de bueno en uno como en otro. De Benepul también. El ciclista, es decir, ahora mismo es uno de los mejores ciclistas del mundo y jugaba también con la selección belga o holandesa sub-16 de fútbol. Es decir, son gente que ha nacido con el don del deporte y donde vaya se le va a dar bien y cuanto el abanico más grande sea, pues mucho mejor. El don del deporte, ¿eh? Importante eso. Hay gente que lo tiene. Es decir, yo no lo tengo, yo lo he luchado. Digo, muy poca gente lo tiene eso, sí. ¿eh? Pero sí, hay gente, que lo tiene. Haga lo que haga, eres bueno. Sí, hay gente que lo tiene y no lo aprovecha. Y pues, yo tengo un entrenador que me decía, tú de portero, si hubieras tenido un poquito de mejor genética en la portería o unas mayores habilidades, hubieras sido portero de Real Madrid. Porque al final yo entrenando, si podía entrenar a las 4 de la tarde con mi equipo y a las 9 de la noche con el regional, entrenaba doble, de lunes a viernes, y me mataba entrenando, me dejaba el 100%. Pero pues, bueno, al final, pues mira, competí una temporada como tercer portero de Orihuela, que para mí eso ya es un orgullo y algo que me llevaré conmigo para toda la vida. Bueno, sí, es que, y tú también en un caso de que en esas capacidades otros deportes también te favorecían a ti en ese aspecto, ¿no? Sí, a mí siempre, bueno, por ejemplo, el baloncesto siempre se me ha dado bien y diferentes deportes y siempre me ha gustado, a mí me ha gustado todos los deportes. Yo este año fui el año pasado a los Juegos Olímpicos a París y vi atletismo, vi badminton, vi ciclismo y si me voy a tirar ahí las 2 semanas viendo cualquier disciplina deportiva. ¿Estuviste allí? Sí, estuve en los Juegos Olímpicos y me parece, eso hay que vivirlo una vez en la vida porque es algo impresionante. Y no te vibra, ¿no? Sí, yo estuve el día antes de que se lesionara Carolina Marín. De que se rompiera la rodilla, tío, y me acuerdo perfectamente el partido de Carolina, como la superioridad que se le veía en la pista, y me acuerdo perfectamente también del momento de la lesión, al día siguiente que compitió martes, ponte, no me acuerdo exactamente, y al día siguiente competía semifinales, y estaba yo en una cafetería en París, viéndola al lado con la otra era china, la rival, y estaba viéndola al lado con una china tomándole un café. O sea, las dos rivales estaban... No, yo y una ciudadana china que estaba allí también. Vale, y estábamos nosotros dos solos en la cafetería viendo el badminton. Vale. Porque estaba jugando Carolina Marín, española, contra ¿Y hablaste con ella? Sí, y hablé con ella, le dije en inglés, pues yo soy español, tal. Y la chica, muy bien, tal, no sé qué. Y me acuerdo que cuando se rompió la rodilla, los dos nos echamos la mano a la cabeza, como diciendo, no puede ser verdad, es decir, para que vean lo que es el deporte, es decir, yo lo pienso y digo, 4 años preparándote ese partido, estar en tu mejor momento de forma, que iba a ser, estoy seguro, campeona de los Juegos Olímpicos, y de repente un salto atrás, se te va la rodilla y se hace todo negro y ya está. Por eso aparecen llorando. Hay gente que a lo mejor no puede entender esa sensación, pero solo sabe el que lo vive. Claro. Yo me acuerdo también en la pista de atletismo ver calentar a las de salto de longitud y una calentando en el salto de longitud, que eso no salió en la tele ni nada. Salta y conforme salta en el aire se echa la mano al isquio. Se tira al suelo. No sé si me suena, pero... Y ya no se levanta. Es decir, ya viene la ambulancia, la coge y se la lleva. Y dices, tú has estado 4 años. Que habrá saltado la chica más de 20.000 saltos y llega el día X, el momento X y te rompes. Y eso en un salto a lo mejor de 5 segundos, ponle, ¿no? Sí, claro, era un salto de longitud, es decir, salta y notas el... Y dices tú, ¡buah! ¿Cómo tiene que sentirse esa persona? Se debe ser frustrante. Sí. Si yo me rompí el peroné jugando un partido de tercera regional y te pones... y me sentí con una impotencia brutal, imagínate jugándote una medalla. Eso es, para mí es lo máximo de un deportista. Por eso yo a un deportista en la salud mental no lo criticaría nunca. El caso de Simone Biles es complicadísimo. El mejor gimnasta del mundo. Sí. Que en Tokio no compitió, pero en esto sí. Y la criticaban, pero la gente no sabe lo que es eso. Ser la mejor y tener esa expectativa, como tú dices, que se lesione, que... Sí. Al final son personas, ¿eh? Sí, son personas y personas que tienen una exigencia brutal. Y el nivel de entrenamiento que llevan esas personas, es decir, muchísima gente, yo sé que le das el poder de ser deportista de élite
Y cuando viven una semana como un deportista de élite, lo rechazan. Prefiero mi vida, irme un sábado con mis colegas a tomarme una cerveza y disfrutar de la vida. Esto no me merece la pena, por mucho dinero que gane. Estoy totalmente seguro. Respecto a todo ese tipo de entrenamiento, el triatlón, el sobreentrenamiento, ¿cómo lo conlleva un deportista de élite o en tu caso el triatlón? Para no hacer un sobreentrenamiento porque, claro, en tu planificación hay muchas cosas diarias. Sí, pero al final te tienes que conocer a ti mismo. Yo creo que el nivel, es decir, yo he estudiado ciencia del deporte y el nivel de sobreentrenamiento te tienes que pasar muchísimo. A nivel de que sabes que estás quemando el cuerpo. Es decir, seguramente te aparezca antes una lesión que un síndrome de sobreentrenamiento. Porque el síndrome de sobreentrenamiento se te disparan las pulsaciones por la noche, no puedes dormir, notas que el corazón, el HRV, se te dispara. Es decir, tienes sensaciones que enseguida detectas que hay sobreentrenamiento y que tu cuerpo no recupera. Es decir, te lo has quemado. Y igual para recuperarte de un sobreentrenamiento necesitas 2 o 3 meses estar parado. Siempre al final, yo creo que tienes que conocer muy bien tu cuerpo, rodearte de profesionales que te orienten e ir muy poco a poco. Hay gente que dice, bueno, el año que viene voy a correr una maratón y voy a preparármela en un año y voy a meter 100 kilómetros semanales. Yo llevo más de 10 años haciendo deporte, haciendo triatlón, y yo no he metido más de 100 kilómetros semanales de carrera a pie en mi vida. Y es necesario, pues para una persona que se inicia, ya te digo yo, que meter 100 kilómetros semanales no es bueno, porque sus articulaciones no están preparadas, porque su corazón no está preparado, porque se va a quemar, va a hacer esa maratón, si llega a la maratón, y no va a querer correr más. Es decir, al final es muy importante el tema de dosificar el entrenamiento de una forma correcta. Por ejemplo, el otro día escuchaba tu podcast con el chico con el culturista. Con Víctor. Con Víctor, y era muy interesante el tema del entrenamiento de fuerza. Por ejemplo, un ciclista antiguamente hacían fuerza una semana y ya no volvían a hacer fuerza en todo el año, porque decían, si hago fuerza y no puedo montar en bicicleta. ¿Y por qué era? Porque hacían el entrenamiento de un culturista. Hacían 7, 8 repeticiones, de 8 a 12, y para recuperarte de eso necesitas 48 horas. Si hace un entrenamiento de piernas fuerte, si a las 8 horas estás montando en bicicleta, pues es decir, las piernas no van, es decir, las llevas fatigadas. Claro. Y entonces eso es lo que ahora, pues, conforme van pasando los años, se va investigando más y se dosifica mucho más la carga del entrenamiento de fuerza, se da la dosis exacta en el rendimiento cardiorrespiratorio. Y al final eso es lo que va haciendo que se vayan bajando las marcas, cada vez en el ciclismo se ande más. Son muchísimas cosas que aumentan el rendimiento, pero siempre nos estamos dando cuenta que cada vez se lleva un control más exhaustivo del deportista. Y un deportista principiante, eso que dices tú, los 100 kilómetros semanales, si su corazón no está preparado, le puede dar un... Es que al final el tema de riesgo cardiovascular está siempre ahí, es decir... A cualquier deportista. A cualquier deportista le puede dar. Es decir, hay gente que tiene pruebas anuales y le ha dado. Pero sí que es verdad que al final hay muchos hándicaps como la obesidad, como una mala genética, que ya sabes que un familiar tuyo tiene un problema de ese tipo, que lo más seguro es hacerte una prueba de esfuerzo y salir de dudas, y con eso estás seguro de que por lo menos tienes una seguridad de que al 99% no te va a pasar nada. Pero sí que es verdad que hay un riesgo cardiovascular y cada vez más, porque la gente entrena o igual no ha salido a correr durante un año, se apunta al 5K de la carrera del cáncer, y eso es un riesgo que está asumiendo porque su cuerpo no está preparado para eso. Al final yo siempre lo digo, a mí me viene gente a mi trabajo, que soy entrenador, y dice, voy a empezar a venir 3 días a la semana al entrenamiento en el gimnasio. Y digo, no vengas 3 días, ven 2, pero ven 2 durante 12 meses. No me vale de nada que vengas 3 días durante 8 meses, porque 3 días durante 8 meses es menos que 2 días durante 12. Al final lo más importante en el deporte es la constancia. Si tú eres constante, los resultados van a llegar y se va a notar la mejoría. Pero si tú, el que entrena 5 días a la semana en el gimnasio, 6 meses, y 6 meses no entrena, va a tener un menor RM con las mismas capacidades físicas que el que entrena
durante un año entero, 2 días a la semana. Y eso es así, al final la constancia es la clave del éxito. ¿Y tú eres entrenador de corredores? Sí, yo soy entrenador de corredores, triatletas, pero ahora mismo lo que estoy más orientado en la parte clínica, el entrenamiento de fuerza en deportes de resistencia, que al final es un ámbito que no está tan desarrollado ahí en el ámbito deportivo, porque sí que es verdad que al final sabemos cómo entrenar un culturista, sabemos cómo entrenar un powerlifter, pero no sabemos cómo debe entrenar un deportista de resistencia. Y al final, pues ahí ha ido evolucionando mucho, se trabaja con algo que ya tiene muchísimos años, pero cada vez se acerca más a la población, que son encoders lineales, que lo que hacen es medir la velocidad de la barra, calculan la fatiga a través de la pérdida de velocidad de las repeticiones y tal, y todo eso sirve para ajustar. Por ejemplo, el ciclista que viene a entrenar conmigo a las 8 de la mañana, que a las 6 de la tarde puede hacer una sesión de bicicleta, haya mejorado sus niveles de fuerza y no note una pesadez en las piernas que llega. Yo no voy más al gimnasio porque me noto mejor cuando hago solo bici que cuando hago gimnasio. Y un corredor que entrena para, por ejemplo, un corredor es rápido ya de nacimiento o eso, la velocidad se puede... La velocidad es genética, es decir, la velocidad casi es genética pura y dura, porque al final... Hay gente que es lenta ya. Sí, hay gente que... No, porque al final nosotros nacemos con un tipo de fibra lenta, que es el tipo 1, y un tipo de fibra rápida, ¿vale? Entonces, las fibras rápidas están determinadas genéticamente. Usain Bolt tenía una cantidad de fibras rápidas impresionantes. Pero luego hay unas fibras que son estilo satélite, que esas se pueden orientar. La puedes convertir más a la velocidad o más a la resistencia. Eso depende de tu entrenamiento. Por ejemplo, tú ponte que con 12 años tienes una velocidad punta de 28 kilómetros por hora y esa fibra satélite que están ahí empieza a hacer entrenamiento de velocidad, pues seguro que vas a mejorar porque esas fibras se van a convertir en fibras rápidas, ¿vale? Que es lo que vas a utilizar para la velocidad. Pero luego, el que genéticamente nace con pocas fibras rápidas, solo tiene esas pocas satélites que puede convertir. Pero es mucho más fácil convertirlas en fibras lentas que en fibras rápidas. Y también conforme van pasando la edad, las fibras rápidas se van agotando y aparecen muchísimo más fibras lentas. Por eso vemos que hay muchísima gente en deportes de resistencia que llegan hasta los 38, 40 años, Valverde, toda esta gente, porque al final las fibras lentas se siguen conservando y es mucho más fácil que las fibras rápidas. ¿Y qué diferencia habría, por ejemplo, la modalidad del triatlón con otros deportes de resistencia? ¿Sobre todo los kilómetros? Sí, sobre todo depende mucho de la distancia, porque al final una distancia de super sprint se puede asemejar más a un corredor de 5.000, 10.000, y la distancia de Ironman se compara más con un ultramaratonero, igual están 8, 10, 12 horas compitiendo. Depende muchísimo de qué distancia sea la que practica ese triatleta. Y al final también decir que yo, por ejemplo, no he hecho un Ironman en mi vida. ¿Y podría hacerlo? Pues, ¿Has pensado? Sí, pero si yo creo que si me lo propongo, lo haría, porque llevo muchísimos años, llevo muchísimo bagaje, pero ¿de qué me vale a mí terminar un Ironman como tal? Yo si quiero terminar un Ironman, es decir, si tú ves un Ironman, la mayoría de la gente termina caminando, muchísimo. Es decir, de los 42 kilómetros caminan 10. ¿De qué me vale terminar así un Ironman? Es decir, yo creo terminarlo decentemente, es decir, compitiendo. Y eso sí que necesita un entrenamiento mucho más concentrado en esa distancia y en esa modalidad. ¿Y un corredor qué ejercicio específico podría hacer para mejorar? Porque también se necesita técnica, ¿no? Sí, se necesita técnica y sobre todo tener el tema de la pisada, por ejemplo, es importante. Sí, claro, al final sobre todo el tema de contacto. Es decir, yo siempre hago una comparativa de que, es decir, ahora no te voy a decir, tienes que correr de puntillas, porque si corres de puntillas seguramente el sóleo se te ponga como una piedra y acabe con una rotura muscular, seguro. Pero sí que es verdad que hay muchísima gente que abusa de una caída de talón y al final estos son momentos de fuerza. Si yo me pongo a saltar, es decir, de forma continua, yo voy a saltar siempre de puntillas. ¿Por qué? Porque absorbo mucho más el impacto. No se me va a ocurrir saltar con los talones,
porque si no me hago daño en las articulaciones. Enseguida me doy cuenta, pero luego corriendo, como al final han salido zapatillas que son ultra blanditas, con muchísima amortiguación y tal, no te das cuenta de que estás entrando de talón. Y eso sí que a nivel articular, tobillo, rodilla, cadera, tiene muchísimo desgaste y es bastante peligroso. Pero sí que es verdad que al final no puedes pasar tampoco de correr de talón toda tu vida durante 15 años a correr de meta, porque si no te vas a lesionar. Hay que buscar ahí una transición, educar al cuerpo poco a poco a correr de una forma mucho más óptima. Y un entrenamiento de velocista con uno de resistencia, ¿tiene similitudes o No, es totalmente el velocista diferente? no corre. Es decir, tú vas a ver Acelera. tú vas a ver un entrenamiento no correr de forma continua, me refiero. Sí, sí, correr, sí. corre muy rápido, pero si tú vas a ver un entrenamiento de un velocista de 100 metros lisos, tú no lo vas a ver dar vuelta a la pista de atletismo. Ellos no dan vuelta a la pista de atletismo, ellos priorizan el entrenamiento de fuerza y luego hacen series de velocidad, pero series de 100, 200, como mucho 300 metros. Porque al final es lo que estamos hablando, que lo que va a tener muchísimo más, lo que está buscando es una ganancia de velocidad en una distancia determinada. Pero a ellos no les interesa de nada meter un fondo de una hora. Porque al final es que ellos no van a competir a 110 pulsaciones durante una hora, ellos van a competir a tope durante 10 segundos. Y es totalmente diferente la disciplina. Por eso un velocista, digamos que el físico es como si fuera que va al gimnasio, ¿no? Que es fuerte. Claro. Comparado con un keniata, el deportista está súper musculado, tiene muchísima fuerza, trabaja muchísimas horas en el gimnasio, porque está más orientado al trabajo de velocidad que al trabajo de resistencia. Aunque los dos corran, son totalmente diferentes. Y una persona principiante que empieza a correr, que empieza a hacer cardio, ¿cuánto tiempo recomiendas tú que lo haga, por ejemplo, a trote suave? Yo casi que con 20 minutos sobraría. 100% a la persona que empieza desde cero, con una edad ya tal, le recomendaría que empezara haciendo cacos. Caminar, correr, caminar, correr, caminar, correr. ¿Por qué? Porque el mayor problema es que empiezas y tú quieres correr el primer día 40 minutos. Y no puedes correr de forma continua 40 minutos si no has entrenado antes. ¿No será mejor empezar haciendo 3 minutos caminando, 2 corriendo? 3 minutos caminando, 2 corriendo. Eso durante una hora. Pues al final vas a acumular 20 minutos corriendo y 40 caminando, que no supone tanto, pero ya cardiovascular y cardiorrespiratoriamente vas evolucionando. Y cada vez, pues, vas corriendo más tiempo y caminando menos. Y ahí llegar a una evolución a la que tú puedas correr durante media hora de forma continua. Lo único que la gente, pues, se salta pasos. Yo me rompí el peroné, estuve durante 3 meses parado y yo empecé haciendo cacos. Y me podría haber puesto a correr 40 minutos, seguramente. Pero igual la articulación no hubiera respondido igual que respondió. Yo empecé, hacía 6 minutos caminando, 4 trotando. Eso 4 veces. 40 minutos de entrenamiento. Y cada vez fui caminando más y trotando más. Y al final metes un estímulo cardiorrespiratorio, cardiovascular, pero no estás fatigando al cuerpo como lo harías con una carrera continua. Y te voy a preguntar ahora por un tópico que se ha creado que dice que si corres pierdes músculo. ¿Eso es real? Eso no es así. Y al final... Al revés, te puede incrementar. Sí, y al final es que el tema de la fuerza está muy mal entendido. Es decir, tú estás más fuerte que yo por tener mayor RM que yo en prepanca. Eso es muy relativo, es verdad, porque estar fuerte no significa el físico, significa el poder, como tú dices, correr distancia. No sé, por ejemplo. Es decir, al final lo ideal es que al final es un atleta híbrido. Un atleta híbrido. Que consiga hacer fuerza y hacer resistencia. Y te lanzo otra pregunta. Si yo voy corriendo y tú vas corriendo a la misma velocidad, a 12 kilómetros por hora, y yo aguanto más tiempo que tú corriendo, ¿por qué es? Porque estás más fuerte, ¿no? Sí, y porque puedo ejercer más fuerza sobre el suelo durante más tiempo. Al final la fuerza es la base de todo. Desde la fuerza sale la flexibilidad, sale la resistencia, sale todo. Esa es la base. Y a partir de ahí, es decir, el que es más resistente porque es capaz de mostrar más fuerza durante más tiempo en un momento. Es decir, yo voy corriendo contigo
y yo me voy porque genero más fuerza sobre el suelo que tú. Y al final la fuerza se establece solo en que la fuerza es el culturista o el que levanta 120 kilos de RM o el que va al gimnasio 5 días por semana. Al final la fuerza... Pero que luego no pueden ni correr. Sí. Luego sí. no pueden hacer eso. Yo he visto a gente con un brazo inmenso meterse a la piscina y no tener una movilidad para hacer una brazada. Nadar así, porque no pueden moverse. Pero eso no es un deportista. Al final eso no es un cuerpo para mí útil. Deportista. Pero bueno, al final a quien le guste tener un cuerpo estético y tal, no lo voy a criticar, pero para mí eso... Sí, al final el híbrido es lo que marca la diferencia. Sí. Es el híbrido. Sí. Yo siempre he dicho eso también, ¿eh? Y cada vez está más demostrado, que antiguamente solo se hacía entrenamiento de resistencia en la década de los 80, 90, donde empezó el deporte. Luego, en el 2010 empezó solo entrenamiento de fuerza, la fuerza es lo mejor, y ahora se va a ir a una dinámica de que lo ideal es tanto el entrenamiento de fuerza como el entrenamiento de resistencia. Eso es lo verdaderamente importante. El híbrido. Porque yo he visto gente, y lo he comentado mucho con mi amigo, a lo mejor veo a uno, yo no lo conozco, pero yo lo veo y si hace dominadas, hace gimnasio, flexiones, se va a correr, digo, es que este está muy fuerte. Sí. Solo verlo digo, este tío está muy fuerte. Sí, se puede porque ir. No cualquiera hace eso. Claro, se puede ir un viernes a jugar a fútbol con sus amigos. Y se puede o subir la montaña o se va en bicicleta. Entonces, para mí, el concepto de estar fuerte de un deportista, como tú dices, el híbrido, es eso. Sí, es lo que... es lo ideal. Luego ya, pues claro, al final, si eres deportista, eres un powerlifter, entiendo que, pues... Sí, por modalidad. Respiratorio hagas poco. Y un ejercicio, ejercicios que puedan fortalecer las piernas, serían las cuestas. Sí, al final las cuestas las utilizamos sobre todo en el entrenamiento de resistencia para el tema de ganar muchísima fuerza en más fuerza específica. Porque al final es una fuerza que estás haciendo un ejercicio de fuerza, pero realmente como vas a competir en un entrenamiento, en carrera a pie. Y eso está muy bien para meterlo en pretemporada y hacer ganancias de fuerza. Entonces, alguien que va al gimnasio pero también hace una parte funcional, ¿qué ejercicio podría recomendarle para fortalecer también las piernas? No solo la parte de fuerza. Yo la parte, es decir, yo lo tengo muy claro. Al final, si yo quiero mejorar la fuerza, es decir, el tema del encode que he comentado antes y tal va mucho más allá. Es decir, yo a la gente que entreno o yo mismo entrenando, yo me calculo el RM todos los días, pero no haciendo un RM máximo. Es decir, los encoders, cuando trabajas entre un 60 y un 80% de tu RM, te pondera un RM a través de una fórmula que es muy real. Se puede ir 2-3 kilos arriba, 2-3 kilos abajo. Y al final yo, para un deportista de resistencia, lo tengo claro. Sentadilla, peso muerto, algo unilateral como puede ser una búlgara, hip traps y trabajo de core. Luego ya si metemos nadadores y demás, pues implica un poquito más de tren superior. Pero eso es súper importante. Y el tema de hacer fuerza fuera del gimnasio, no lo veo. Al final la fuerza para un deportista de resistencia, tanto ciclista como atleta, debería ser obligatoria. Y durante todo el año, porque al final... La parte funcional. Es lo que te protege las articulaciones, es lo que te protege de la lesión. No lo trabajas tanto por la ganancia de fuerza, sino más por la prevención de lesiones, porque eso está demostrado científicamente que el entrenamiento de fuerza previene lesiones. Y eso es la clave de por qué hay que entrenar fuerza y por qué no. Claro, digamos que, como tú has dicho, el entrenar fortalece el músculo, que es lo que previene también. Claro, fortalece el músculo, fortalece los tendones haciendo isometría, fortalece los ligamentos, y al final eso es lo que más padece las articulaciones durante la carrera a pie, porque al final vas impactando todo el rato sobre una articulación. Entonces es muy importante el entrenamiento de fuerza como base de tu mayor apoyo para no lesionarte durante un año. ¿Y correr en el asfalto es lesivo? Depende de quién seas. Si empiezas de nuevas, si te pones a correr en el asfalto, como hemos comentado antes, 50 kilómetros a la semana, pues seguramente sea lesivo. Si es mi amigo que lleva corriendo durante 6 años 100 kilómetros a la semana, pues para él será menos lesivo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el entrenamiento sobre tierra o sobre césped está demostrado que es muchísimo menos lesivo que el entrenamiento en asfalto.
Sí, siempre se ha dicho eso, ¿no? Sí. Que al final la pisada también sufre, ¿no? Sí, también sufre, el impacto es mayor, porque al final la superficie es mucho más dura que una superficie de tierra. Sí que es verdad que nosotros intentamos, por ejemplo, los días de rodaje y tal, pues intentamos abusar más de superficies de tierra que de asfalto. Y combinar el entrenamiento de fuerza en las piernas con la parte funcional, ¿cuántos días a la semana se debería salir a correr? Oye, y la duración o los kilómetros. Depende de cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es correr un 5K, igual con No, a lo mejor una persona que entrena. una persona que entrena, Quiere masa muscular, por ejemplo, en las sí, piernas. 2 días de carrera, 3, 4 de fuerza, es idóneo. Al final es encontrar un equilibrio que esté fuerte tanto cardiorrespiratoriamente como en trabajo de fuerza. Si tú vas evaluando tu trabajo de fuerza y ves que vas mejorando, pues ahí es que el camino que estás haciendo es el correcto. Y se puede, digamos, coger masa. ¿Tiene que ser la parte velocista de pocos metros o tiene que ser, por ejemplo, si tú haces 40 minutos, digamos que no generas, por ejemplo, quiero decir, no es lo mismo la cuesta que el plano. Sí, pero al final es que hay- o se coge masa muscular en todos los sentidos. No, la masa muscular, al final la masa muscular de hipertrofia, tú estás generándola la base en el gimnasio, llegando a generar muchísima fatiga muscular y con la regeneración de ese músculo se produce una hipertrofia. Cardiorrespiratoriamente es muy difícil perder masa muscular porque tus músculos primero van a tirar de glucógeno, luego tirarán de grasa y luego tirarán de proteína, ¿vale? Entonces al final, siempre que tú lleves los depósitos con suficiente glucógeno, vas a poder correr de una forma segura sin perder tantísima masa muscular. El problema es ya cuando te pones a correr de forma como nosotros, que podemos correr 50, 60, 14 horas de entrenamiento de resistencia a la semana, pues ahí quemas una cantidad de calorías muchísimo mayor. Entonces digamos que las piernas, eso, el mito que hay de que si corres pierdes músculo, eso no. Es que eso al final, si lo haces con cabeza, no tiene por qué ser así. Es decir, al final lo que tienes que hacer es encontrar el término medio, de dónde está el paso a me convierto en deportista de resistencia o voy a hacer solo fuerza y voy a intentar hipertrofiar más el tren inferior. Pero al final tienes que encontrar un equilibrio. Ahí sería el híbrido. Claro, es que al final también depende mucho de los tiempos de recuperación, porque si el cardio lo haces con bastante tiempo de recuperación o no, porque al final si tú lo haces el cardio nada más terminar el entrenamiento de fuerza, pues igual sí que se solapan las dos ganancias, pero es dependiendo muchísimo del atleta. Y si termina... Y luego la mayor clave de la hipertrofia es la genética. Es decir, si tú tienes un padre y una madre que genéticamente sean grandes y sean fuertes, a ti te va a ser muchísimo más fácil hipertrofiar. Pero el que tenga una genética que sus padres sean bastante delgados y tal, le va a costar muchísimo trabajo hacer hipertrofia. Sí, pero se puede conseguir igualmente. Sí, se puede conseguir. O sea pero no se va a llegar al mismo nivel. Por eso hay gente que a lo mejor hace deporte y tiene un gemelo. Claro, la genética es el 100% de lo que tú eres. Si tú tienes un padre que es atleta de resistencia y una madre que es atleta de resistencia, ese niño va a salir deportista al 90%. Y casi siempre se tira más de la mujer que del hombre. Es decir, siempre se obtiene más genética de la parte femenina que de la parte masculina. Y al final eso es así. Si tus dos padres son gente muy grande, gente bastante fuerte, que trabaja fuerte, genéticamente tú vas a tener una predisposición a ser genéticamente mucho más fuerte. Y ahora, sabiendo todo esto, llegamos al punto donde tú decidiste ir a Atenas. ¿Por qué decidiste hacer ese reto? Bueno, al final esto es una larga historia. Yo he comentado que me rompí el peroné jugando al fútbol, ¿no? Y entonces me puse a ver vídeos en YouTube sobre muchísimas pruebas, tal. Yo tenía claro ya en mi mente antes de romperme el peroné que yo tenía que hacer un gran viaje en bicicleta, porque viajar en bicicleta me parece algo que no te lo puedo explicar con palabras. No es cogernos esta noche un avión en Alicante, irnos a Bosnia y Herzegovina y aterrizar allí y ver la ciudad. Viajar en bicicleta es otra cosa, es
otro estilo de vida, otro estilo de viaje que la gente no está acostumbrada. Y cuando me rompí el peroné, yo siempre estoy muy, muy concienciado con que Orihuela es una gran ciudad, una ciudad que tiene muchísimo por avanzar y que tenemos peores instalaciones. Que Es la por ejemplo, única por ciudad. aquí. Sí, es la única ciudad que yo conozco que en 2015 tenía mejores instalaciones que en 2025. Y es así. Es decir, el Estadio de los Arcos tenía antiguamente mayor capacidad que ahora. ¿Por qué? Porque se cayeron una grada y ya esas gradas han desaparecido. Y no vemos avances a nivel instalaciones deportivas, teniendo unos grandes deportistas como tenemos, como puede ser Paula Soria, que ha competido este año en los Juegos Olímpicos, hace el año pasado, como Carmen Marco, como Alex Carrillo, que es de Redobán, pero si hubiera tenido una pista en Orihuela, hubiera entrenado en Orihuela. Creo que tenemos una población en la Vega Baja que es impresionante a nivel deportivo y que la capital de la Vega Baja no acompaña a nivel de instalaciones. Y entonces yo fui dándole vuelta y digo, mira, quiero hacer un gran viaje y quiero reivindicar el deporte en mi ciudad. ¿Cómo puede ser una forma? Y dije, ¿y si uno Atenas, que es la cuna del deporte, la cuna del olimpismo, con mi ciudad? Y ahí fue donde me surgió la idea de unir Atenas y Orihuela en bicicleta. Entonces, en aquel momento, que sería por allá por enero, febrero del año pasado, me puse en contacto con la Concejalía de Deportes, le comenté mi propuesta y dije, mirad, vosotros tenéis un plan de una ciudad deportiva que vais a crear aquí en la ciudad, es decir, la gente que sea de Orihuela y esté escuchando el podcast sabe por dónde va el tema. Digo, ¿y si hacemos como de forma simbólica la primera piedra desde la ciudad donde nacieron los Juegos Olímpicos hasta la ciudad que van a ver una pista de atletismo, una ciudad deportiva? Pues al señor concejal, a quien le tocara, no le pareció muy buena idea, no volvió a contactar conmigo, pero yo seguí con mi idea. Entonces dije, pues lo voy a hacer de forma reivindicativa a través del deporte y unir la ciudad, la cuna del olimpismo, con mi ciudad para pedir unas instalaciones dignas para Orihuela. Y qué mejor forma que unirlo a través del deporte y haciendo lo que a mí me gusta, que es montar en bici. O sea, ¿no te hicieron caso? O sea, no, la propuesta no la... La propuesta me dijo, dale una vuelta y ya te llamaremos. Y no recibí la llamada hasta la semana antes de llegar a Orihuela, que ya me llamó para decirme que me iban a hacer un acto, que tal, que no sé qué, y ya no me volvieron a llamar. Yo se lo dejé ahí. ¿Qué me da a pensar esto? Que realmente lo de la ciudad deportiva no lo tienen tan claro, o que bueno, que no le gustó la idea y tal, pero a mí me parece más que va por el primer tema, que yo sé que es un tema muy complejo porque Orihuela es una ciudad que lo que es aspectos de suelo es compleja, pero que al final, tío, si te pones se puede hacer, pero hay que tener ganas. No, Orihuela tiene potencial. Sí, Como tú muchísimo, dices, muchísimo. pero el deporte está un poco olvidado. Eso Sí. hay que ver la instalación. Sí, Orihuela tiene muchísimo potencial. Solo lo tienes que ver ayer, que tú y yo estuvimos viendo un partido de fútbol donde estaba el estadio lleno en Orihuela. Y tiene tantísimo potencial que yo vine en bicicleta de Atenas y se reunieron un 31 de junio más de 300 personas en la glorieta para recibirme. Es decir, la ciudad quiere. Pero ¿qué pasa? Que al final, pues, de la gente que tiene el poder también tiene que querer, no solo los ciudadanos. Y me parece que tenemos montaña para ser de los mejores sitios para hacer trail. Tenemos mar, tenemos de las pocas ciudades que pueden tener un sitio en el centro y un sitio en la costa, que se podría explotar muchísimo más. Tenemos buenas carreteras, pues la carretera de la Comunidad Valenciana, la verdad que el asfalto es muy bueno. Falta el empujón ese que nos tienen que dar desde las instituciones. O sea, ¿tú crees que la pista de atletismo del Poli no es apta para una competición? No, claro que no. Es decir, ahí no puedes hacer una competición nunca. Es decir, si eso no está homologado. Si tienes 250 metros y la curva, si te metes fuerte en la curva, te escupe. Sí, eso siempre he pensado. Es decir, eso no está homologado. La curva está un poco... Al final, eso es para entrenar, pero ahí no se puede hacer ningún tipo de competición. Eso es impensable. No se puede. Y bueno, resumiendo un poco el viaje, ¿qué ruta hiciste? Pues mira, yo cogí desde Grecia. Desde Grecia, es decir, te voy a comentar muy rápido así los países un poquito en orden. Grecia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Bosnia y Herzegovina crucé a Croacia, crucé toda la costa de Croacia hasta llegar a Eslovenia, crucé Eslovenia, toda Italia por la región de Lombardía hasta llegar a Turín, ahí crucé los Alpes,
bajé, me fui dirección Montpellier por la costa francesa hasta Perpiñán, crucé los Pirineos, bajé dirección Barcelona, de Barcelona me fui dirección Tarragona y de Tarragona a Valencia y Valencia hasta Orihuela. En total fueron 3.800 kilómetros con 32.000 metros de nivel acumulado, es una auténtica barbaridad, y más o menos pedaleaba de media, me salieron 140 kilómetros diarios y pedaleaba entre 7 y 10 horas diarias, todos los días. Durante 28 días estuve pedaleando esa distancia y para mí es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Es decir, cruzar Grecia, yo empecé con un miedo, digo, si me roban la bicicleta, mejor. Digo, me vuelvo, mira, me han robado la bicicleta, no he podido terminar el reto, lo siento mucho y ya está. Sobre eso, claro, tú ibas solo. Yo iba totalmente solo. Yo te veía, porque tú hacías vídeos en TikTok de los retos diarios. Y yo decía, pero si le pasa algo, ¿qué? O se desmaya, o ¿qué pasaría? No, es decir, a mí eso me pasó en Montenegro un día con un calor impresionante, una carretera, ahí lo pasaban los coches a 200, me acuerdo, porque luego hay otra cosa en lo que te juegas la vida con el tráfico en Albania, Grecia, Montenegro, Bosnia, es una locura, los coches, eso es rally. Los coches van ahí ni metro y medio, ahí no hay nada. Ahí el camión te pita antes de pasarte, como diciendo, hasta la derecha que yo voy recto y apártate porque si no te paso por encima. Y me acuerdo perfectamente que cuando iba solo, pues, que en Montenegro rompí la cadena, es decir, subiendo, de repente noté cómo partí la cadena y me tuve que poner a cambiarla de una mediana, no conseguía cambiarla, llamé a los talleres de Orihuela que me patrocinaban, entre ellos, y yo haciendo videollamadas la conseguí cambiar, pero yo en un momento dije, pues mira, pues hago autostop y hago una furgoneta que pase para allá porque me lleva al pueblo más cercano y la reparo. Es decir, esos miedos que tú dices los podía tener antes de irme, pero cuando estaba allí, yo solo buscaba soluciones. era buscar soluciones constantemente porque al final era sobrevivir, porque yo fui con mi tienda de campaña, con mi camping gas, yo me compraba por las noches arroz, pasta para hacerme, al día siguiente otra vez, dormía en una tienda de campaña, en una estrilla que era fina, y creo que también es de lo más bonito del viaje, porque también conocí muchísima gente, conocí australianos, gente de Canadá, gente de Nueva Zelanda, gente belga, franceses, alemanes que van viajando por ahí y te das cuenta de que sí, de que hay muchísima gente viajando en bicicleta y es una forma de viajar que yo se la recomiendo. Para mí es la mejor forma de viajar. O sea, tú no descansabas a diario, o sea, a diario siempre salías. Sí. Yo todos los días a las 6 de la mañana me sonaba la alarma. Yo era el cicloturista que más temprano salía. Porque yo salía a las 6 de la mañana y tenía 2 horas hasta las 8 en ayunas para desayunar. Y ya ahí me quitaba 40 kilómetros por lo menos de encima. Y luego ya continuaba. Y dependía del día. Había un día, no sé si fue, me parece que fue en Montenegro, que empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 7 de la tarde. Yo llamaba a mi madre y decía, no se acaba el día, digo, no llego al pueblo, eran 180 kilómetros ese día, digo, no llego. Y al final, pero te vas nutriendo de ti mismo, vas comiendo, vas cada 2 horas parando a comer algo y sobrevives y te das cuenta que al final no es tan difícil y es una forma muy bonita de vivir, porque para mí era ser deportista profesional. Para mí era deporte, comer, descansar. Así durante 28 días. Yo salía a mis 7-8 horas de bici, luego llegaba al camping o al hostal en diferentes países, comía, me preparaba mi pasta, me echaba la siesta, luego me iba a hacer un poquito de turismo por la ciudad, si había ciudad, porque a mí me gusta mucho viajar, y al día siguiente otra vez a la alarma a las 7 de la mañana y otra vez en marcha. O sea, tú no llegaste a pensar en dejarlo. El reto en ningún momento. Aunque fuera muy duro. No. Es decir, por físico yo sabía que no me lo iba a dejar. Yo tenía claro que me lo podía dejar, pero por algún tema de algún fallo mecánico, de algún accidente o de alguna historia así, pues bueno, al final, si no puedes cumplirlo, no puedes cumplirlo. Pero físicamente yo sabía que yo podía hacerlo y era superarte día a día, ir buscando que tu mente también te acompañe en esos momentos. O sea, ¿tú repetirías ese reto? Sí, seguro. Y seguro que haré algún viaje más en bicicleta
de aquí a 2 años o algo así haré algún viaje grande en bicicleta porque me parece una forma de vivir y de viajar que no se tiene de otra manera. Es decir, la gente no sabe la sensación que es ir a un país y pasar la frontera con tu bicicleta. Es decir, yo, por ejemplo, cuando volví, me fui de viaje con mi pareja y mi familia a Escocia y yo veía las cosas en Escocia y llegaba en el coche y la sensación de llegar en el coche no es la misma que cuando tú llegas en tu bicicleta y sabes que todo eso lo has hecho con tus piernas y que con tu esfuerzo has conseguido llegar ahí y que pasas por pueblos por los que no pasarías nunca, 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 nunca si fueras en coche o si fueras en avión o si fueras en tren. Y la gente cuando te ve llegar en bicicleta, la gente se sorprende, dice, ¿dónde vas? O sea, ¿qué haces? Y yo le decía, a España, y dice, a España, pero en bicicleta, pero ¿cuántos días? Tal, la gente te invitaba a tomar café, te invitaba a comer, es decir, tienen mil historias y la gente simpatiza muchísimo cuando va en bicicleta. El que va con una BMW G6 con el casco allá a full, pues una persona del pueblo lo ve llegar y dice, pues uno más. Pero el que lo ve llegar en bicicleta, que todo el mundo sabe lo que se sufre encima de una bicicleta, pues simpatiza muchísimo más con la persona. En países como Grecia y esos países mediterráneos son como nosotros en personalidad. En personalidad sí, son muy parecidos. Es decir, yo me acuerdo que en Grecia, Albania y demás iba paseando y decía, podría pensar que esa persona es española. Por cercanía, por la forma de hablar, porque tiene un clima mediterráneo. Creo que, por ejemplo, donde más noté, en Bosnia-Herzegovina, Albania, que hace 25 o 30 años estaban en una guerra, la guerra de Bosnia-Herzegovina, ahí sí que notaba a la gente muchísimo más fría, porque a mí el casero que me alojó en Vileka, en Bosnia, me dijo en inglés y con el traductor, porque no sabía nada de español, me dijo, aquí los españoles reformaron el colegio y el instituto después de la guerra, los cascos azules españoles. Y esa persona ha vivido una guerra y está contigo hablando y es diferente porque ahí sí que se siente otro aire, pero luego ya lo que es la costa italiana, Italia, Francia y tal, es muchísimo más parecido. Bueno, y ya finalizando, te gustaría dar un mensaje respecto también a ese tema, a ese viaje, pero sobre las instalaciones deportivas o un mensaje inspirador o motivacional para un deportista que también quiera hacer algo similar como tú. Al final, que adelante, porque yo tengo claro que yo tomé la decisión de irme de viaje porque me partí el peroné. Si igual no me hubiera partido el peroné, no lo hubiera hecho, porque hay muchas veces que sabes tú que la incertidumbre te echa muchísimo para atrás. Es decir, muchísimas veces se nos pasan mil cosas por la cabeza y digo, bueno, ya lo haré cuando sea mayor. Y dije, no, lo hago ahora. Y lo que hice fue un día, estaba desayunando con mi pareja y dije, lo hago. Y me dijo, hazlo, píllate el vuelo. Y cogí y digo, si me pillo el vuelo, no hay vuelta atrás. Y lo compré. Y desde que compré ese vuelo, sabía que lo iba a hacer y sabía cuál era mi destino. Y lo único que puedo decir, lo único que es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo, es que adelante, da ese paso y haz lo que tu cuerpo te pide. Es decir, si es viajar en bicicleta, viaja en bicicleta. Si es cambiar de país, cambia de país. Pero haz lo que realmente tú sientes que tienes que hacer. Bueno, lo primero, encantado de tenerte aquí en este episodio. Hemos aprendido mucho sobre el mundo del deporte, tu experiencia en ese viaje. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy y espero que nos veamos pronto.